episodio más de su podcast. En esta tengo un especial donde se trata de, pues, amor propio, más que nada. El tema es Love Me, para aquellas que quisieran ver esta serie de episodios. Hoy iniciamos con un episodio con una invitada especial. Ella es la psicóloga Rosa. Bienvenida, Rosita, a tu lugar, a tu espacio. Muchas gracias por la invitación, Tiffany. Es agradable compartir contigo y para tu comunidad también este tipo de temas, ¿no? Que son muy importantes porque a veces es algo que no se toca porque casi no se habla, ¿no? Pero sí es importante hablar sobre esto. Claro, en este episodio el tema que les traemos es la ansiedad y la perfección, el miedo a la ansiedad y la perfección. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema, Rosy? Bueno, el perfeccionismo, ¿qué es? Como tal, la persona perfeccionista es aquella que se establece o se impone ciertos estándares excesivamente altos y también rígidos, ¿no? Con respecto a la evaluación constante, si las cosas las está haciendo bien, o también está como ese miedo al fracaso, ¿no? El miedo al error, el miedo a no hacer las cosas de manera correcta como deberían de ser, pero que al final en algunas ocasiones puede generar malestar y en otras ocasiones no puede generar malestar y casi siempre está relacionado, vinculado con el miedo a fracaso. Es decir, que, por ejemplo, en esta cuestión hay personas que son perfeccionistas, pero son como desadaptativos. ¿Qué significa? Que son aquellas personas que tienen demasiada rigidez, tanto psicológica como al realizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona desadaptativa, podría ser una persona que tiene esos pensamientos que a veces no son como muy saludables que digamos, ¿no? Podemos decir, una persona que tiene esa rigidez es aquella que normalmente está presionándose a sí mismo y si no lo hace bien, es un error fatal, ¿no? Por ejemplo, casi siempre le dan como el valor a lo que ellos hacen y no es como tal un error, ¿no? Porque a veces podemos tener como personas incluso que tienen como ese perfeccionismo que es adaptativo, que vamos a decir que es el saludable, que trata como de tener la capacidad de seguir creciendo y si cometo un error en el proceso de, pues bueno, aprendo de eso, qué puedo mejorar para hacerlo mejor la próxima vez, pero como tal, él sí lo ve como un error, pero no lo ve como un valor. En el caso de las personas que tienen este perfeccionismo desadaptativo, sí le dan valor a esas situaciones o acciones que hacen, ¿no? Y que puede ser, te digo, como un error para los demás, pero al final es algo que afecta también. Casi nunca están contentos con lo que hacen, requieren de la aprobación de los demás y también se están autoevaluando, ¿no? Casi siempre están insatisfechos con lo que hacen por lo mismo, porque no significa el haber logrado esto, no significa pues nada. Necesito tal vez mejorar de cierta manera para lograr hacerlo de manera perfecta, ¿no? Y aparte de esto, casi siempre estas personas que tienen este perfeccionismo desadaptativo es como algo patológico al final. ¿Por qué? Porque nos genera ansiedad, nos puede generar un trastorno obsesivo compulsivo y nos puede generar incluso depresión. Por lo mismo, porque es algo excesivamente el pensamiento, ¿no? Va con respecto a las creencias también que se va relacionando. Entonces, al final del día tenemos a una persona que no es tan funcional. Puede llegar a ser incapacitante esta situación porque al final es algo que consideran que no pueden controlar. Y claro está que hay situaciones a nuestro alrededor que no podemos controlar. Al final de esta situación, por ejemplo, también hay que trabajar en la cuestión de las creencias, ¿no? Porque normalmente, ¿cómo es su sistema de creencias? Pues están las creencias centrales que casi siempre a mis pacientes les menciono. Bueno, imagínate que aquí tienes las creencias centrales, ¿no? Son aquellas con las cuales, pues, venimos trayendo tal vez desde la infancia, tal vez desde lo que vayamos aprendiendo en las experiencias personales también. Y al final aquí están estas creencias. Estas creencias a veces
sentimos que es una totalidad, que realmente es lo que debería de ser. Por ejemplo, no soy suficiente, nunca puedo lograr algo. Y al final también hay unas creencias que se llaman intermedias. Las creencias intermedias son las reglas y son las leyes, ¿no? Que yo mismo me impuse también. Y al final estas reglas son: yo debo de realizar todo de manera perfecta, porque si yo no lo hago, no soy una persona funcional y no soy perfecta. Yo debo de ser perfecto siempre, porque si no, algo malo va a pasar. También casi siempre hay como un pensamiento muy catastrófico, ¿no? Que normalmente nosotros como psicólogos le llamamos como distorsiones cognitivas, porque es como esa distorsión del pensamiento donde no estoy viendo de manera realista la situación. Y al final de esto, de esas creencias que te digo centrales que están aquí, de estas creencias intermedias, no ven más allá, que podemos crear nuevas creencias que serían estas, no las podemos crear, porque al final del día esas creencias es lo que me rige a mí como persona perfeccionista desadaptativo. Pero como te mencionaba también, está esta otra parte de las personas que tienen como esas perfeccionismo adaptativo, ¿no? Que se adaptan, como mismo lo dice, se adaptan a nuestro entorno, se adaptan al medio, se adaptan a las circunstancias. Y casi siempre de esta cuestión perfeccionista, muchas personas preguntan incluso si esto tiene que ver con la cuestión de la infancia. Y cierto está que los factores ambientales, familiares y sociales sí influyen en la personalidad y cómo somos ahora, pero al final lo que trabajamos en terapia es cómo puedo trabajar con estas creencias que también están manteniendo la forma en que yo actúo, la forma en que yo reacciono, mis pensamientos también. Y al final hay un vínculo incluso entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Al final, como te mencionaba también, es importante como determinar realmente qué es lo que está manteniendo este tipo de pensamiento, este tipo de conducta en actualidad y cómo podemos trabajar con eso. Algo que me gustó que dijiste es que ciertamente hay personas que viven, que es su diario vivir con este problema, Claro. porque pues si lo podemos decir, casi es un trastorno el que pues tienen, el que el vivir pensando diariamente que todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer perfecto, tienen que estar en contacto con constante perfección, el cual se esmeran, a veces dije esto, se sobrecargan de pensamientos, de todo el día estar pensando, lo tengo que hacer, debo, creo, puedo, considero, o sea, y no dejan como que como tal fluir, vaya, las cosas, ¿no? Todo lo tienen que ellos salir perfectos a su, pues ahora sí que a su pensar. En el momento en que ellos no hacen algo y consideran que no lo están haciendo perfecto, es donde empieza ya la sobrecarga de ansiedad, de pensamientos pues negativos hacia ellos mismos, que considero que es un, pues realmente es un problema, ¿no? El querer vivir perfecto cuando realmente pues nadie lo es. Nadie en este mundo puede ser perfecto, nadie puede vivir con la perfección a un 100%. Todos tenemos errores y cometemos errores, somos seres humanos y el cual vamos aprendiendo pues con el paso de los días, paso del tiempo. En los momentos aprendemos de personas, escuchamos, vemos, observamos. Debemos ser conscientes de que no podemos vivir a un 100% la perfección. ¿Cómo les dirías o qué eh, les dirías tú realmente un comentario de manera psicológica a estas personas que quieren vivir realmente en constante perfección con ellos mismos? Ok. Lo importante aquí, tal vez antes de responder tu pregunta, es también como aclarar de que al final, en esta cuestión tanto del perfeccionismo, bueno, vamos a hablar del patológico, ¿no? Como tal, no es un trastorno, pero sí puede generar ciertos trastornos. Por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, porque constantemente estás pensando y pensando tal vez en lo mismo. También el trastorno obsesivo compulsivo, tratar de ser como completamente también perfecto, o tener también en esa conducta de compulsión, ¿no? Porque sí, normalmente casi siempre rige esa conducta de compulsión en este tipo de trastornos,
porque quiero hacer todo perfecto, ¿no? Y si no lo hago perfecto, hay una crisis, ¿no? Hay incluso donde a veces podemos tener como crisis de ansiedad, ataques de pánico, por lo mismo porque no salió como yo lo esperaba. Pero también puede generar incluso en ciertos casos ya más graves también la cuestión de la depresión. Pero entender y también respondiendo a la situación que tú me planteas hace un momento, ¿qué le puedo decir a las personas que están pasando por este tipo de problemas? Al final del día es importante saber de que hay ciertos detalles que podemos tener, tal vez problemas, situaciones en las cuales incluso a veces pueden salir de nuestro control, pero comprender principalmente eso, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en las cuestiones de las personas que tienen este perfeccionismo desadaptativo, al final del día, trabajar principalmente en la cuestión de creencias, no ser tan rígidos, porque normalmente casi siempre hay como esa rigidez psicológica, ¿no? De algo malo va a pasar, algo no está funcionando bien, no soy suficiente. Y casi siempre cuando llegan esas personas con ese perfeccionismo desadaptativo, principalmente se trabaja en lo que yo puedo controlar, que puedo controlar, pues puedo controlar lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, que no puedo controlar, lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, lo que hacen los demás y también principalmente las creencias de los demás, porque vamos a decir, criándose tal vez en un ambiente donde normalmente tal vez tiene padres perfeccionistas o padres muy exigentes, donde, no, pues si tienes una mala calificación, ya eres una mala estudiante, ¿no? O donde no permiten la prueba y el error, porque al final es esto, ¿no? Y se va también indagando en estas cuestiones de las creencias y principalmente ir a terapia, en la cuestión de las personas que tienen como ese perfeccionismo desadaptativo, porque al final a veces queremos hacer las cosas sin recibir ayuda y no sabemos que, bueno, sí necesito ayuda de un profesional que me esté guiando también en el proceso de comprender que sí está en mi control, que no está en mi control, en mi sistema de creencias, que es lo que normalmente me está rigiendo también para que yo tenga este tipo de conductas. Porque al final, si no lo sabemos manejar pues solos, sí necesitamos a alguien más, porque es importante como tener también esa guía emocional. Que considero que en la mayor parte de las personas perfeccionistas, o no a un 100%, pero lo viven o lo vivimos las mujeres. ¿Por qué digo que las mujeres? Porque las mujeres realmente nos percatamos de que, o tenemos, no sé, ya en nuestro chip de creer que podemos hacer todo a la misma vez. Y es algo que las mujeres pues vivimos diariamente con eso, en el que, por ejemplo, las que son madres sabrán que mientras estoy cocinando, estoy peinando al niño, Ujú. estoy, no sé, alisteando al otro, el lonche, no sé, muchas cosas. Y es donde a veces queremos saber o bueno, o pensar más que nada el que podemos nosotras hacerlo todo, ¿no? Y a veces no dejamos que otras personas pues o nos apoyen, nos ayuden, o en ese caso no dejar que en ese momento como que dejarlo, ¿no? O sea, queremos estar todo, o sea, Ujú. perfecto, ¿no? La casa, Claro. limpieza, o sea, que no en tu trabajo, en el área de trabajo también. Hay veces que, o sea, si vives, bueno, en este caso que no tienen hijos, es levantarte, hacerte el lonche, alistarte, que estés preparado, no sé, tu informe o lo que vayas a llevar a tu área de trabajo, el trasladarte, el estar durmiendo, o sea, duermes ya pensando, Programándote, sí, ¿no? Ujú. pensando ya el día siguiente, qué tengo, qué no tengo, qué tengo que hacer. Y eso pues ya conlleva lo que es la ansiedad. Ya eso, o sea, dormirte ya pensando y ahora sí que Ujú. ya casi imaginándote y viviste ya tu día en el sueño, es algo que pues realmente ya va pues de la mano con la ansiedad, ¿no? El pensar, el dormir, el no descansar realmente bien, el no darte tu espacio, el decir, sabes que ya salí del trabajo, ya el trabajo queda en el trabajo.
O sea, ya esto, pues ya me puedo dedicar un ratito a mí o no sé, ejercicio o algo, ¿no? Porque a veces hasta eso no consideramos pues, en ese caso, el Ujú. amor propio hacia, pues, con una misma. El no salir un ratito, el no darte, no sé, cariño, vete un día, no sé, a hacer tu manicure, pedicure, no sé, camina, lee, no sé, algo, pero algo que pues realmente te ayude a desestresarte, a salir de la rutina, a no querer ser tan perfeccionista ahora sí que en tu diario vivir, a que la ansiedad no te, pues realmente no te invada, eh, y que tú puedas conocerte, puedas saber que puedes ser una persona, pues, más que nada feliz, porque si uno es feliz consigo mismo, pues realmente se va a notar en lo demás. Y si eres lo contrario, se nota igual aún más. ¿Por qué? Porque el estrés, el cansancio, la ansiedad, todo eso realmente se nota desde, pues, tu físico, ¿no? Realmente es algo que debes de considerar el querer eh, darte tantito amor propio, darte un chance de poder respirar, de realmente, si tú tienes problemas, como lo dijo Rosy, realmente que sufres de ansiedad, sufres, no sé, hay problemas de depresión, o tratas realmente de ser un perfeccionista, ve a terapia, acude con un psicólogo, acude con realmente personas que sepan del área, realmente que te puedan ayudar y apoyar sobre este tema. ¿Qué más nos puedes compartir, Rosita, sobre todo esto en una forma que ellos puedan entenderlo de manera que a lo mejor lo vivan diario? Ok, principalmente de lo que hablaste, ¿no? Hablaste algo muy importante sobre el ser madre y también ser una persona trabajadora. Y es algo que casi siempre es muy común, ¿no? En este tipo de situaciones, porque de manera constante, imagínate, como decías tú, el estarme preparando para el día siguiente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tal vez dejar lista la comida, porque como yo me voy a trabajar, tengo que dejar todo acomodado, ¿no? También está esa cuestión de llevar a los hijos, quién lo va a llevar. Casi siempre como que se vuelve igual muy rutinaria esa vida. Tal vez no hay una persona de por medio, tal vez sea una madre soltera que no tenga tal vez un apoyo, tal vez de alguien y tenga que hacer todo sola. Imagínate el nivel de exigencia que puede generarse ella misma hacia sí misma y también el nivel de culpa si las cosas no salen a como las preparó, pues obviamente un día antes o incluso iniciando el día, ¿no? Si algo pasa que realmente, y tal vez en tu caso, ¿no? Podría ser, si tú en algún momento, ¿no? Sales tal vez a trabajar y tienes que dejar preparado algo para tus hijos y todo esto, pero pasa algo que a veces no contabas con eso, ¿no? ¿Cómo te puedes llegar a sentir? A veces puede ser de que te sientas culpable por no haber hecho las cosas a como tú las planeaste o incluso si dejas, no sé, a tu hijo que lo cuide a alguien más. Si pasa algo con respecto a eso y tus papás no, pues no me dejaste esto a como yo te había dicho, tal vez hay un nivel de culpa, incluso en ti misma, porque es algo interno, ¿no? Porque como te mencionaba, incluso tiene que ver mucho con estas creencias, ¿no? Y de lo que igual estamos acostumbrados a hacer a nuestro día a día. Y si no sale como es, bueno, tal vez no soy buena mamá, tal vez no puedo hacer las cosas bien a como los demás me dicen, a como lo debería de hacer. Y como que al final esa autoexigencia hacia ti misma te puede generar malestar, ¿no? Malestar también, te puede generar insomnio, te puede generar nuevamente como a seguir manteniendo ese tipo de pensamiento que al final, como te menciono, se vuelve como un hábito de seguir pensando de manera constante así. Por ejemplo, incluso escuchaba a una persona, una paciente la otra vez, que mencionaba de que ella es una persona que trabaja y es una persona que igual tiene muchas responsabilidades en casa, ¿no? Por ejemplo, atender su casa, atender a su esposo, aparte de eso, pues salir a trabajar también, porque pues
realmente es como, incluso en la economía de México, es algo que a veces ambos tienen que hacerlo, ¿no? También para apoyarse económicamente. Y al final, incluso le habían dejado a su hijo llevar tal vez una maqueta, algo así mencionaba también. El caso es de que ella se le olvidó que su hijo llevara esa maqueta a la escuela. Al final, que pasó esto, se sintió completamente culpable, ¿no? Nuevamente como que le decimos rumiación, porque es estar pensando una y otra vez, es algo que conocemos de manera normal como el sobrepensar, ¿no? A veces sobrepensaba una y otra vez de qué dirán las demás personas, porque casi siempre hay un pensamiento también relacionado a la cuestión social, ¿no? ¿Qué van a decir las demás mamás de mí? ¿Qué va a decir la maestra de mí? Tal vez que yo no soy una persona responsable, pero al final el nivel, y indagando un poquito más sobre eso, el nivel de exigencia laboral era muy alto, ¿no? Y al final, como te mencionaba, aquí en México hay mucha sobreexplotación también laboral. Entonces nadie se pone a ver si realmente cómo la estás pasando en casa, ¿no? Si tienes problemas tal vez hay incluso esas personas que tienen hijos con alguna discapacidad, ¿no? Al final es algo que incluso puede generar demasiada ansiedad y demasiada presión emocional por no llenar los estándares de los demás. Incluso también en la cuestión, no sé, cuando estamos en una familia que tiene como esas creencias muy rígidas también de la mujer, pues tiene que dedicarse a casa, atender siempre a su esposo y esas creencias que tal vez tomamos desde casa, las llevamos tal vez a un nuevo hogar que estamos haciendo, una nueva familia, ¿no? Y al final como que no me debo de permitir tal vez un descanso, no me debo de permitir no dejar las cosas de manera perfecta, ¿no? No me debo de permitir pedirle apoyo a mi esposo o a alguien que yo lo necesite, porque yo no me estoy permitiendo eso, porque al final yo como mujer debo de hacer todo, ¿no? En casa. Y teniendo en cuenta que esa persona, pues tal vez tiene un hijo con discapacidad, tiene que salir a trabajar y aparte de eso tiene que hacer las labores del hogar. Pero como es una persona que tal vez está acostumbrada así a no pedir apoyo, no pedir ayuda de alguien más porque tal vez no sea buena mamá o no sea buena esposa, tal vez esa persona nuevamente comienza a tener como este malestar emocional, porque al final es eso, ¿no? Y hay un autor que se llama Albert Ellis, que menciona que no es la situación lo que nos afecta, sino lo que interpretamos de la situación también. Y casi siempre esto lo reflexiono con una situación que probablemente esa persona esté pasando, ¿no? Por ejemplo, el haber tenido tal vez algún error en casa o tener un error tal vez en la cuestión laboral, porque incluso en la cuestión laboral puede haber como este perfeccionismo a llevar todo de manera muy con cronogramas y todo eso. Al final sí nos ayuda como tener cronogramas y todo, pero es el no permitirse a sí misma realizar las cosas de manera tal vez tranquila o de manera tal vez no tan apresurada o incluso tomarse un descanso, como hablamos también. Y al final, como te digo, está muy asociada esta cuestión de también del error, de lo que interpreto de la situación también, pero también está como ese miedo también, el miedo al fracaso. Entonces, casi siempre ese miedo al fracaso es, bueno, si algo hago mal, tal vez respecto a alguna acción, respecto a alguna situación que de manera concreta que vaya a tener como un castigo, probablemente me quiten horas extra y necesito esas horas extras porque pues cómo voy a mantener a mi familia, ¿no? O tal vez en la escuela, bueno, pues tengo que mantener todo de manera muy rígida porque si no, no me van a dar la beca. No me van a dar esa beca, voy a perder la beca. Y también, como te decía, está como ese pensamiento también catastrófico de la situación de, bueno, voy a perder la beca si no hago esto bien. Está miedo al fracaso también, pero está la interpretación aquí en medio de estas dos. Yo estoy interpretando de que si tengo error,
pues voy a perder la beca por completo, pero no, realmente no, porque un error, y es como hacer el pensamiento más funcional, más realista, ¿no? Bueno, si tengo un error con respecto a la escuela, no pasa nada porque he llevado unas buenas calificaciones, he cumplido de manera pues normal, de manera como me lo han pedido en la escuela, no va a pasar algo más porque al final pues llevo buenas calificaciones, no voy a perder la beca, pero la persona perfeccionista pensaría de que incluso que lleve buenas calificaciones, pero incluso un 9 con ese 9 probablemente piense de que va a perder su beca, ¿no? Y en la cuestión laboral, ¿cómo sería? Bueno, una persona que tal vez es una persona que tiene el perfeccionismo adaptativo, va a ver como, bueno, cometí un error aquí, tal vez se me pasó mencionarle a algún auditor, al jefe o a los colaboradores sobre este error. Bueno, él lo vería como que, bueno, pues a partir de aquí voy a aprender y ya para la próxima, ¿qué debo de hacer? Pues anotarlo tal vez, comentarle a lo que viene siendo los colaboradores sobre la situación y cómo podemos arreglarlo, ¿no? Es como buscar al final las posibles soluciones que podemos tener a favor de esto. Pero una persona con esta cuestión del perfeccionismo desadaptativo sería, pues bueno, este error, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Probablemente, no, pues me van a correr, ¿no? Voy a llegar a casa y va a llegar totalmente sobrepensando, ¿no? Sobre rumiando una y otra vez sobre la situación y lo que debió haber hecho y va a pensar tal vez, va a regresar al pasado de todos los errores que ha cometido y va a volver a decirse a sí mismo que es un fracasado, porque nunca haces nada bien. Y casi siempre hay algo que pasa, una característica normal de las personas que tienen este perfeccionismo, que tiene un pensamiento que le llamamos todo o nada. O es todo bien o todo mal, ¿no? Y casi siempre tienen como su discurso de todo va mal, ¿no? Siempre he sido un fracasado, siempre cometo el mismo error. Y por ejemplo, ¿no? En este caso de cuando pasan este tipo de situaciones, este pensamiento de todo o nada les hace reafirmar de que, bueno, tal vez sí es cierto, de que soy un fracasado. Incluso tal vez no tanto con los pensamientos que tenga hacia sí mismo, sino los pensamientos que tengan los demás hacia él, ¿no? Por ejemplo, el no haber cumplido con ese trabajo puede ser de que uno de los colaboradores tenga una reacción diferente de, bueno, como siempre, nunca hacen las cosas bien. Nuevamente es reafirmar, ¿no? Porque a veces como que tenemos como ciertas profecías autocumplidas, ¿no? Y esa profecía autocumplida es, yo pensé que esto iba a pasar hace tiempo, ¿no? Hace unos días yo estaba pensando que probablemente este error me iba a pasar. Entonces, como te digo, como te mencionaba, la profecía autocumplida es, ah, no, sí pasó y como pasó, no, no, no. Entonces sí quiere decir de que soy una persona realmente fracasada, ¿no? Y es ahí donde nuevamente todo lo que pasa también en tu vida diaria consideras de que reafirma lo que los demás piensan de ti y lo que tú piensas sobre ti mismo también. Sí, en este caso ellos no se permiten realmente, ahora sí que fracasar de ninguna manera, sobrepiensan, más allá, ahora sí que, como lo mencionaste, o están viviéndolo hoy, pero en su mente ya vivieron toda una semana y Ujú. están programándose y diciéndose ellos mismos, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo bien hoy para que si lo hago bien hoy, en esta semana me va a salir esto. Y piensan sus posibles, ahora sí que sus posibles fracasos, ¿no? Lo que mencionaste. Por ejemplo, estoy hoy, pero si hago esto, puedo al día siguiente me va a llevar a hacer esto malo y me va a salir mal. Y está una y otra vez sobrepiensa las cosas, está sobrepensando pues el qué dirán más que nada, ¿no? Es lo que lo preocupa, o más que nada el qué se dirá él mismo, porque pues ya también podemos decir que esto viene de patrones. Pues en este caso muchos
desde la infancia, ¿no? El que parece que no, pero los comentarios a lo mejor o tu círculo social de donde tú creciste, el cómo, pues, cómo te trataban, cómo te decían, cómo se expresaban hacia ti, eso afecta mucho a pues, al crecimiento y a la persona en un futuro. A veces a lo mejor dije esto, no es como de que ya lo vengamos trayendo, pues como, como es, nacemos, ¿no? Con ello. Sin embargo, es algo que se va, pues, ajá, Formando. así es, pues el carácter se forma desde niño, tus emociones, tus pensamientos, pues desde pequeño, conforme pues te vayan moldeando, pues te vas desarrollando Ujú. y en el camino también, en el proceso de los estudios, conoces personas y todo, vives situaciones en el cual te hacen pues cambiar tu forma de ser, formarte como persona y pues en este caso a personas que tienen este tipo de problemas, muchas veces vivieron, como lo comentabas, no sé, padres estrictos, de que todo tú me llegas a traer un 9 a esta casa, Ujú. eres de lo peor porque todo lo tienes, para eso te mando. Claro. No se permite realmente que alguien aprenda o que cometa un error cuando de los errores pues se aprende. Nadie nace como que sabiendo, nadie es perfecto. Todo, hasta el más mínimo detalle, tú puedes aprender de ello, puedes realmente tomarlo de la mejor manera. Nunca tomen realmente pues, los errores como de que ya fracasé, ya perdí, ya no puedo, ya no hice, no logré, porque realmente esos son pensamientos de uno mismo, pensamientos que son pues pensamientos realmente negativos. Hay una palabra para esos pensamientos, Ujú. se me fue, pero son pensamientos que realmente pues te vas haciendo, creándote a ti y pues va haciendo como una burbuja, ¿no? O sea, aquí estás adentro y esos pensamientos Ujú. van creciendo, Sí. creciendo y tú quedas en medio así muy pequeño y esos pensamientos son los que pues te abarcan a ti y no te dejan realmente ver más allá de lo que sí puedes hacer, que en lugar de tomar esos errores para aprender o mejorar, pues lo tomas como de que pues ya no, en esta vida ya no hiciste nada, si hoy quiero intentar, me gusta pintar y hoy lo quiero intentar y con algo que no sé, no me haya salido como lo imaginé Ujú. y ya me estoy autosaboteando, el decir, ¿sabes que ya no sirves para dibujar? Déjalo, no lo intentes, vas a ser un fracaso, vas a dibujar horrible y empiezas a crear en ti esas cuestiones de pensamientos. Y considero que, les vuelvo a repetir, el darte la oportunidad de fracasar en la vida, no es como que vayas a ser un perdedor, ¿no? Como muchos a veces en las caricaturas, películas, no sé, las redes, no sé, muchas maneras te bombardean de esa información, de que si tú no logras, ya no sirves pues, ahora sí que Ujú. en la vida, ¿no? Cuando pues es todo lo contrario. Muchas personas, de hecho, de las personas que realmente son importantes ya a nivel, no sé, internacional, pues claro, como todo, ahora sí que lo voy a tomar de ejemplo reciente, pues Bad Bunny, realmente muchos no escuchan su música, muchos no les gusta su género, pero hay algo que él mencionó y que es el creer en ti mismo, el que si él, por ejemplo, que él salió de un país que pues realmente no es como que tenga, vaya, no, él tampoco era como de que familia muy, pues pudiente, Ujú. vaya, o Sí. así. El que conocerá su historia, pues sabe a qué me refiero. Salió de ser cajero, no sé, Sí. ponle tú de un Walmart, de una Super Sánchez, por así decirlo, a ser un cantante de que Claro. pues ya lo vimos, salió en un Super Bowl. Y fue donde él mencionó, realmente cree en ti mismo, porque pues nadie más lo va a venir a hacer, nadie más va a venir a creer en ti mismo. Deja la ansiedad de un lado, deja la perfección a un lado, concéntrate en lo que sí puede ser, en lo que sí vas, pues ahora sí que yendo bien. No voltees a ver de que muchas veces sí nos presionamos en el pensar, porque no voy a decir que no. Pensamos y si no me sale bien, y ahí estás pensando, pensando, Claro. pensando, y si no me sale, y si no lo hago, el qué dirá la gente.
y empieza la ansiedad, empiezas realmente a querer hacer todo de la mejor manera, pero no sabes que pues para llegar a donde, pues ahora sí que a la meta hay procesos, hay obstáculos, como todo, ¿no? Como en las carreras que hacen a veces de las carreras de ahora sí que de obstáculos, ¿no? Sí, Que muchas veces, ahora sí que los que corren y hacen ese tipo de ejercicios saben que si para llegar tienes que pasar, ¿qué? Por no, sí, todo, ¿no? claro. Lodo, no Ujú. sé, agua, vaya, así, pero todo es un proceso para que tú puedas llegar hasta esa meta. Cuando corres también, cuando haces deporte, tienes que prepararte Ujú. muchos meses antes para que puedas tener la condición, puedas tener tanto pues la mentalidad, el físico, porque no es nada más como que yo me inscribo hoy y voy y llego, ¿no? Corro unos 10 kilómetros cuando tu cuerpo no está acostumbrado, Sí, te vas a quedar ni a la mitad del primer kilómetro y ya ahí quedaste botado. Realmente es todo, todo, todo en la vida es preparación. Todo en la vida es realmente ver más allá, concentrarte en ti mismo, ver a futuro que sí lo vas a lograr, tener en mente y en claro de que tú puedes, tú lo logras, o sea, que nadie más pueda interferir en este logro. Cree en ti mismo para que pues tú puedas lograrlo, porque así muchas personas, como les comentaba yo anteriormente, todos los logran, pero pues todo fue un proceso, todo fue, no todo, ahora sí que el dicho, ¿no? Roma no se construyó pues en un día claro. y todas estas cosas tienes que siempre tenerlas en mente, no te autosabotees, no dejes que la ansiedad realmente te consuma, porque yo no voy a decir, ¿verdad? Todos tenemos ansiedad, otros más, Claro. otros pues más, otros menos, pero en un momento llegamos a pensar, ¿no? Y si no logro obtener, ya terminé, ¿no? Por ejemplo, mi carrera y si no logro obtener el trabajo de lo que estudié, ¿qué hago? ¿O quién, o dónde, cómo se hace? ¿Quedo, no quedo? ¿Qué hago, no? Y muchas personas están así, otros, no sé, por ejemplo, quiero ya independizarme, ¿qué hago? ¿Puedo o no puedo? No puedo, no lo voy a poder hacer, tengo que quedarme pues aquí, ¿no? Estoy como está mi Sí. papá, o sea, y si me voy, ¿qué hago si no encuentro trabajo? Muchas cuestiones de la vida que a veces vemos muy insignificantes, pero tú no sabes la persona que eso insignificante para ti, esa persona lo ve como su mayor problema. Ve que realmente es una carga tan pesada para él Claro. y se frustra, ¿no? Llega entonces la Ujú. frustración en el que dicen que ya no puedo y cómo lo hago, cómo lo logro, no voy a poder. Y ahí están, vuelve otra vez la frustración combinada con la ansiedad y Ujú. esto puede ser pues realmente un problema. Ya en este caso, realmente, ahora sí que hablando ya, ahora sí que en palabras, ahora sí que tuyas, cómo sería esto la combinación de una frustración así y ahora sí, y ya combinada con la ansiedad y pongámosle así otro poquito de tu pensamiento de perfección? O sea, esto sería En como, ese caso, creo que diste en el punto principalmente porque es donde se genera la procrastinación, ¿no? Que a veces pensamos tanto de lo que deberíamos de hacer que incluso se pueden dar conductas de evitación. Podemos tanto evitar porque es ahí donde no requiero esfuerzo, ¿no? Requiero demasiado esfuerzo para lograrlo, de lo que decías, ¿no? De los entrenamientos de alto rendimiento, ¿no? Que requiere muchísima preparación como para lograr saltar ya, estar en los altos niveles, ¿verdad? Pero al final, el procrastinar de, no, pues requiero tanto esfuerzo, ¿no? Pero lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Mejor no lo intenta. Ese tipo de personas no lo intentan, porque es tanto su pensamiento de que tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y a lo mínimo que lo intentan no sale como ellos quieren, mejor lo dejan, pero lo están pensando, 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 y tanto de pensar lo que están procrastinando, ¿no? No, pues debía haber ido mejor a correr, pero no, 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 mañana lo hago, ¿no? No, y nuevamente ese pensamiento, no, debería de correr y bueno, igual por mi salud, ¿no? No, pero es que si yo no corro tantos kilómetros como lo está corriendo la otra persona, no, pues mejor no. Y así, y así, y así, y así, se pasa con el tiempo que al final
terminamos procrastinando tremendamente, las cuestiones de la ansiedad aumenta, se convierte en un problema psicológico ahí sí, y es donde mejor nos aislamos, mejor evitamos, incluso se puede dar de esa cuestión de la ansiedad social, ¿no? Porque si yo no digo esto a como debería de ser, no hablo correctamente, no, pues paso a exponer y no digo las cosas a como debería de exponerlo, pues al final te genera demasiada ansiedad, puedes sentirte aún peor también. Y es por eso que incluso a veces cuando sabemos que hay cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tendía de manera personal hacer como algo perfeccionista, ¿no? Y de ese perfeccionismo, vamos a decir lo que se generaba también la procrastinación, es decir, tengo que hacer tantas actividades, ¿no? Y quiero hacerlas, realizarlas de manera adecuada, pero el no a realizarlas de manera adecuada y todo, al final, al inicio del día era de que ya estoy comenzando, mejor ya no lo termino, porque probablemente no se haga a como debería de ser, ¿no? Casi siempre estaba como ese pensamiento. Obviamente el malestar aumentaba, ¿no? La ansiedad aumentaba aún más, porque era, yo no estoy cumpliendo mis propias expectativas, ¿no? Porque tú deberías ya estar aquí, ya estando realizando esto, y era donde comenzaba también la presión, ¿no? La presión también. Era una presión tan interna que uno deja de ser tan funcional a como era anteriormente. ¿Por qué? Porque al final se vuelve como algo muy incapacitante, porque si no va a salir perfecto a como yo lo planeé, mejor no lo hago, ¿no? Y es ahí donde la cuestión de las creencias principalmente hacia uno mismo se convierte también en esas creencias intermedias de debo de hacer todo perfecto, debo de hacer esto también para que los demás se sientan mejor, porque ¿qué van a pensar de mí? Y casi siempre también está como relacionado de qué van a pensar de mí, ¿no? Los demás, porque de manera social tiene un impacto muy fuerte también y como que digamos, tiene como un peso muy fuerte también el que dirán, incluso el sentir de que papá o mamá o algún familiar no te está dando como un cumplido de lo que acabas de hacer, te genera aún más ansiedad. No, ¿por qué será que hice esto y no me felicitó, ¿no? Podría ser. Pero aún así hay personas que incluso de manera perfeccionista piensan de que aún así que las demás personas les den, no, pues estuvo muy bien, lo estás haciendo padrísimo, no lo aceptan, ¿no? No, como que no tiene una validez porque ya debería yo incluso estar haciendo algo mejor de lo que estoy haciendo ahorita. Y también, no, esas creencias sociales también de lo que nos rige de manera social, ¿no? Porque también hablando de lo que tú mencionabas, de lo que puede generarnos, de que no seamos tan rígidos de manera psicológica con nosotros mismos, no deberíamos de ser tan duros, nos lleva incluso, como te mencionaba, de la cuestión de la rigidez, que la rigidez psicológica es, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, que de manera constante quisiera hacer ejercicio para mejorar de manera saludable su vida, al final se queda en el sillón mejor pensando que ya lo debería estar haciendo. Pero como tal vez en mi creencia estoy de que no creo que lo vaya a lograr, no creo que vaya a bajar de peso, no creo no, y si voy al gimnasio y las demás personas me quedan viendo por mi peso, no, pues mejor no lo hago y nuevamente procrastinar, ¿no? Y al final, el saber y entender de que es importante iniciar por algo, ¿no? Iniciar por algo, no ser tan duros con nosotros mismos, porque de esa dureza comenzamos a tener también o a mantener el problema, ¿no? Porque el problema también se mantiene por estas creencias, por lo que interpretamos también de manera social o familiar también de las situaciones que están pasando y al final esto nos va generando aún más malestar, ¿no? Y eso es lo que igual, como mencionabas de los patrones, vamos teniendo esos patrones, vivimos tal vez en un ambiente muy exigente y estamos viviendo actualmente con nuestras propias reglas muy exigentes también y luego también pues mejora a nuestros hijos también porque así yo vi por mucho tiempo, ¿no? Vamos a decir, lo vimos por mucho tiempo siendo rígidos, bueno, también yo con mis hijos voy a ser rígido porque si no hace algo perfecto,
no le voy a dar tal vez alguna recompensa, no voy, y también creo que considero yo a nuestros hijos también, si en algún momento decidimos tal vez con romper con este tipo de patrones, decir, bueno, al final enseñarles de que a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, que a veces vamos a cometer errores y aprender principalmente de los errores es lo mejor, lo maravilloso, porque nos hace humanos el cometer errores, porque si no fueran por los errores, no aprenderíamos de ellos, no seríamos tal vez las personas que somos ahora y la forma en que estamos viendo la vida, porque no podemos tener como ese pensamiento de no, 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 si, si tú cometes un error, vas a ver cómo te va a ir en la casa, ¿no? O por ejemplo, si no me traes un 10, no, pues vas a ver cómo te va a ir, porque yo necesito que tú seas mejor que todos los niños. Pero bueno, ¿qué estamos enseñando? Igual cuidar como padres, el discurso también que les damos a nuestros hijos, porque a partir de ahí ellos mismos también van teniendo una interpretación de la situación. No podemos también ser tan rígidos con ellos, porque pues a partir de ahí, como decíamos, en la infancia también influye mucho, ¿no? Pero al final, lo que somos ahora es decisión propia porque nosotros mismos decidimos quiénes somos, qué hacemos con lo que tenemos también y qué decisiones tomamos a futuro. Pero de ahí influye también todo, la personalidad también, que al final tiene que ver con el temperamento, con el carácter, pero principalmente el carácter que se va formando conforme las experiencias de vida y como les mencionaba de un niño, ¿no? Que le vamos diciendo ese tipo de discursos, al final es algo que va repercutiendo incluso en su personalidad. Sí, en este caso, Rosy, qué tendría que hacer ahora sí que un padre, pues ya hablando de los niños, un padre en este caso de que, pues, porque hay veces, bueno, no sé, considero que hay veces casos de que los niños, los padres realmente no son como todo exigentes, perfeccionistas, pero hay niños que sí lo son. Sí, Hay niños claro. que desde pequeños se exigen ellos mismos que no me salió un círculo, no me salió como yo lo quería, voy y lo borro. Y lo vuelvo a hacer y lo hago a como yo lo, pues, a como el niño piensa que pues va a ser perfecto, ¿no? En este caso, o sea, cómo llega a darse esto en los niños? Bueno, en esa cuestión a veces no está la exigencia, hablando de niños, ¿no? A veces no está de manera directa la exigencia hacia el niño, pero en su ambiente familiar está viendo de que hay otra exigencia tal vez de la madre hacia el padre o del padre hacia la madre, porque lo que te mencionaba, depende mucho incluso de la personalidad, que hablamos del temperamento y del carácter. El temperamento es con lo que nacemos, ¿no? Un rasgo de nuestra personalidad que ya lo traemos, pero al final el carácter se forja con las experiencias de vida. Teniendo esto en cuenta y también de la interpretación de las situaciones, también tiene que ver con lo que te mencionaba del autor Albert Ellis. Principalmente teniendo en cuenta estas dos, tal vez en el ambiente familiar se está dando la exigencia de otra forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en un ambiente donde hay mucho machismo, ¿no? Esta cuestión del machismo, deberías mantener todo limpio, ¿no? Podría ser que el padre llegue y diga, no está la comida no está la comida lista, no está nada limpio, o de manera, aunque esté limpio, ¿no? Aunque esté limpio, pero tal vez él lo quería ver de manera más perfecta, ¿no? Vamos a decirlo así. Al final como que ahí se genera una exigencia, ¿no? De deberías de tenerlo todo limpio, ¿qué haces tú aquí? Cosas así que al final, como te decía, la interpretación también que este niño va teniendo de la situación del ambiente familiar, ¿no? Pues bueno, mi papá le exigió de manera, le ha estado exigiendo de manera constante a mi mamá de que todo esté perfecto, de que todo esté limpio, y el niño lo va absorbiendo, no vamos a decir que los niños al final son como una esponjita en infancia, de que van absorbiendo todo lo que viene siendo en nuestro ambiente social y familiar. Al final él lo va interpretando de que, bueno,
debo de ser entonces perfecto en la escuela porque pues no hago limpieza, no tengo otro tipo de responsabilidades en casa, pero ¿dónde sí puedo ser más así responsable y exigente conmigo mismo? Tal vez en la escuela. Y bueno, me tengo que exigir a mí mismo porque si no ya vi cuáles son las consecuencias de que mi mamá no tenga todo perfecto en la casa. ¿Y cuáles serían? Pues gritos, insultos, probablemente, ¿no? Hablando de un ambiente donde es algo, donde hay tal vez insultos, peleas y toda esta cuestión, te digo, llega el niño a la escuela y su exigencia va a ser hacia sí mismo, ¿no? Hacia sí mismo de que, bueno, tengo que hacerlo perfecto porque no quiero tener una consecuencia. Pero al final es algo de manera inconsciente, ¿no? Que lo hace porque no tiene como esa todavía bien estructurada su personalidad al final del día, pero es lo que hace, ¿no? Y hay acciones en casa que incluso pueden mantener el problema también, o las reacciones que tienen ante situaciones, por ejemplo, otros familiares que estén de manera cercana al niño, tal vez en casa no lo está viendo, pero tal vez de manera externa sí, en la familia extensa, que vienen siendo los abuelos, los tíos, familiares cercanos, ¿no? A diferencia de la familia nuclear. Pero teniendo en cuenta esto de la familia extensa, puede ser con quién está mayormente el niño, ¿no? Tal vez en casa de los abuelos. Bueno, yo como madre no le enseño eso, pero sí lo está viendo desde otra parte, ¿no? Es importante tal vez en este tipo de situaciones indagar también de dónde están haciendo esta creencia de yo debo, porque al final son esas creencias que te mencionaba intermedias, de yo debo de ser perfecto en la escuela porque debo de ser mejor que todos, ¿no? Y no solamente en la cuestión de la escuela, sino también en la cuestión del deporte, ¿no? Por ejemplo, un niño que juega fútbol, no, pues debería de ser mejor que todos los niños. Ponte las pilas, hijo, sé mejor que todos, ¿no? Pero al final no es ser mejor que todos, sino trabajar con lo que tienes, con las herramientas que tienes también y hasta donde puedes. Porque tenemos entendido que hay quienes de manera innata se les da el deporte, ¿no? Hay niños que rápido juegan y dices, bueno, no ha entrenado por mucho tiempo, pero es algo que el niño ya lo trae, ya vino con eso, que exigirle a un niño que pues no, tal vez no llega no tiene tantas habilidades de esa forma como para expresar de manera jugando fútbol y todo esto, porque es algo que no se le da, porque tal vez hasta ahí llegaron sus capacidades. Y entender también yo, tal vez algo más adaptado a la cuestión adulta, de que debo de saber hasta dónde tengo mis capacidades, sí, se puede entrenar, sí, porque podemos ver, por ejemplo, ¿no? Ya más allá a Cristiano Ronaldo y a Messi, que donde la otra vez veía como una comparación de estos dos jugadores que pues Messi fue una persona que de manera innata se le dio porque ya era algo que traía, a diferencia de Cristiano Ronaldo, que es una persona muy disciplinada, es una persona que la otra vez estaba viendo una entrevista que se levantaba temprano, creo en la madrugada, a entrenar, a entrenar. Y ahí es donde decimos, bueno, también es importante la cuestión de la disciplina, también la capacidad que tienes, sí puedes llegar a ese nivel, sí puedes llegar, por ejemplo, de lo que te mencionaba del ejemplo de los niños, ¿no? Tal vez el niño no tiene tanta la capacidad, pero bueno, si entrena de manera eh, con respecto a la disciplina, pero no ser tan rígidos también. Recordar también que la cuestión de la disciplina es a tal hora me levanto, a tal hora tal vez tengo que también trabajar o comenzar a planear todo, a esa misma hora debo de entrenar, es como llevar una disciplina, pero la disciplina no es que todo el tiempo estarme esforzando de manera muy rigurosa hasta que yo me acabe por completo, no. También entender de que lleva un proceso y también no vamos tan lejos con la cuestión que mencionabas también de hacer ejercicio, de ir a correr, es algo que es un proceso, pero si eres disciplinado, pero no al nivel de ya exigirte por completo de que ya deberías de estarlo logrando, no, entender de que lleva un proceso. Sí, dijiste, y es razón, y ahora sí que sí tienes razón, en este aspecto de la disciplina, realmente se puede, ahora sí que el que se lo proponga,
lo puede hacer, o inclusive desde niños, ¿no? Si tú a los niños les enseñas desde pequeños la disciplina, pues ahora sí que eso va a venir viéndose pues ya pues en la adultez, ya es algo como que pues ya le vas creando, ¿no? Pues ya su carácter, como lo decías, ya el niño va creciendo con eso de que tengo que ser disciplinado, tengo que, pues, no sé, aquí lo más simple, ¿no? Para los niños, levantarte a esta hora, desayunar a esta hora, cepillarte los Claro. dientes a esta hora, acostarte, limpiar, o cosas así, ¿no? Pequeños, que a lo mejor para ellos son cosas pequeñas, pero eso les sirve y los ayuda. Claro. Igual, inclusive, pues ya como nosotros ya como adultos, realmente a veces es muy difícil el querer ya ser disciplinado ya de grande. Cuesta, porque yo no voy a mentir que cuesta. Sí. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado bueno, ahora sí que a un proceso así, no estás acostumbrado no sé, vamos a volver a tomar o retomar esto del ejercicio, ¿no? Eh, sí, ya veo que pues ya no sé, o ya no me siento a gusto realmente con mi peso, o ya lo ves, ¿no? O hay gente, volvemos otra vez, la sociedad, ¿no? Lo que te dicen, el qué dirán, y tú pues lo piensas, ¿no? Bueno, sí, ya tienen razón. O sea, obsérvame cómo me veo, ¿no? Bueno, voy a intentar, porque hasta eso, no es como que dicen, no están todavía un 100% seguros el Ujú. decir, lo voy a hacer, ¿no? Es voy a intentar. Esas son Sí. las primeras palabras que pues realmente la mayoría dice, voy a intentar. Realmente meterme a hacer ejercicio, a hacer dieta, no sé, voy a tratar de comer esto, no sé, cosas así, ¿no? Siempre esas palabras a veces parece nada, pero esas simples palabras que tú te dices a ti mismo, el tratar, Claro. intentar, no sé, a lo mejor, ¿no? Sí. Tienen mucho peso. Ujú. Realmente eso lo he aprendido yo con el tiempo. O sea, hay demasiado peso en eso, el decir esas simples palabras en lo que tú quieras, ahora sí que lograr, no sé, o dijeras tú, el intentar. Realmente cambia mucho el cómo mencionas, cómo piensas, cómo actúas. Porque si yo en lugar de decir, a ver, lo voy a intentar, ¿no? Lo voy a hacer, esta semana voy a hacer, me voy a levantar temprano, siempre todo hablándolo, eh, en pro, o sea, realmente todo hablándolo, ¿cómo es? Se me fue la palabra, este, no sé, de una manera que tú puedas realmente realizarlo, ¿no? No dudando de ti, sino realmente yendo al punto, yendo a la meta, lo que quieres hacer, en lugar de decirlo, voy a ver si lo intento, Lo no, voy a lo hacer. voy a hacer esta semana a tal hora. No es que lo voy a intentar porque ya tu cerebro se programó. Ah, ya está, Ujú. ni al caso, ni te levantes, tu cuerpo pues, nuevamente, Sí. ni te levantas a las 6 de la mañana, porque si no vas a intentar, mejor mamacita, quédate durmiendo en tu cama. Y no, realmente tienes que ya programar ahora sí que tu chip y decir, lo voy a lograr, lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a realizar, voy a llegar. Porque son simples palabras que a veces cambian pues realmente tu chip y ahora sí que logras ser una mejor versión de ti mismo en el aspecto que tú quieras, ¿no? Pero siempre es decir, voy a hacerlo, lograr, no sé, puedo, quiero, intento, no que a lo mejor. Esas simples palabras realmente tienen mucho peso en una vida cotidiana, si así lo piensas, si así lo quieres tomar. Eh, no, ejercicio, levantarme temprano, 6 a.m., aunque me cueste. Pongo mi alarma, no sé, unos 10 minutos en lo que tú ahora sí que te Ujú. medio levantas, lo piensas y ya, voluntad propia, 6 a.m., ok, me levanto, no sé, desayuno, 7, 8, no sé, me alisto, 9, gimnasio, pero todo realmente debes de llevarlo, si te cuesta anotarlo, tener ahora sí que tus horarios, ahora sí que haz una listita de ahora sí que ahí sí podría a lo mejor planear tu día, pero de una manera sana, ¿no? No de que pienses o como empezamos al principio, ¿no? De que ahora sí que veas tu día, pero de una manera, no sé, a lo mejor caótica, ¿no? En tu Sí. cerebro, que, que es donde te entra, ahora sí que te digo nuevamente, la ansiedad, la frustración, el sobrepensar el día siguiente,
cuando no estás viviendo ni siquiera el hoy, o sea, el presente, ¿no? O sea, ya estás viviendo el futuro cuando no estás ni siquiera viviendo el presente de una manera que a lo mejor, pues, no sé, sana, vaya, en este caso, ahora sí que una vida sana, ¿no? En este caso quieres mm, sobrepensar el más allá, por ejemplo, no un ejemplo, que no, tengo yo un concierto en 2 meses y yo ya estoy pensando, viéndome en el concierto con la ropa Ujú. que quiero, en dónde voy a ir, en qué voy a hacer llegando allá, no sé, muchas cosas, ¿no? Que tú ya estás viviendo ya, o sea, tu mente ya está viviendo ese momento y acá en el presente estás dejando otras cosas más importantes, ¿no? Que no realmente no lo estás aprovechando o que estás pasando por desapercibido. Y he entendido que el ver a futuro, el pensar en futuro no está mal, realmente no es malo, sino que ya el vivir en el futuro siempre, o sea, eso está, o sea, para mí, o sea, bueno, hablando personalmente, eso para mí no va, porque he aprendido algo y yo no considero que no solamente yo, sino que el vivir en el presente, si tienes hoy salud, vida, tu familia, tu círculo social cercano, lo que ahora sí que no sé, porque pues no voy a decir, ¿verdad? Que todos tienen su vida perfecta, pero trata de vivirla de lo mejor posible. Realmente aprovecha cada segundo del día que te regala. O sea, no sé, hoy me levanté, no sé, ves un día que realmente ahorita pues ya gracias a Dios está soleado. Ahorita sí puedes aprovechar, no sé, caminar, ir, salir, cosas que realmente puedas hacer y lograr el día de hoy, pero algo, pues no sé, con calma, con tranquilidad, Claro. todo pues no sé, paso a paso, ¿no? No es como que vayas a querer, ya amanece porque a veces muchas Ujú. personas, y no sé, yo las comprendo en algún punto, se levantan desde la mañana ya como que enojadas, ¿no? Se levantan y lo primero, su Ujú. chip es enojarse. Y están Mm. enojados todo el día con la vida, con el que se le atraviesen. ¿Por qué? Porque ya vienen ellos pensando, ya están programados de que, o van pensando, ¿no? Otra vez se le activó su chip de pensar, de sobrepensar cosas que no están ni siquiera en ese momento, el pago, las Claro. deudas, no sé, ¿no? Problemas Ujú. o cosas así que muchas veces, pues sí, somos humanos y pensamos, pero hay gente que ya vive ya desafortunadamente con eso y es donde a veces entran los problemas. Y considero ya en esto ya, y verdad, ya psicológicamente, el sobrepensar todas estas cosas a veces se puede enfermar, o sea, enfermarnos a nosotros mismos y parece realmente que no, ahora sí que no creíble el que por la mente puedes enfermar a tu cuerpo, ¿no? Muchas veces vemos en el Facebook, ¿no? Es de que si tú te enojas, no sé, el hígado, ¿no? O a veces hasta las mismas personas de antes, ¿no? No deja de hacer coraje porque te van a quitar, no sé, la vesícula, ¿no? Que es lo que dicen. Sí, O no sé, deja de hacer coraje porque se te va a ir, ahora sí que ahí es donde y ahí es donde realmente sí vienen los problemas, ¿no? Muchas veces por la ansiedad, ahora sí que la presión que tienes, sí. la frustración es donde ya empieza, a veces les dan lo que es la Parálisis. parálisis, Ujú. otros les da lo que es el paro, pues los paros cardíacos, los respiratorios, no sé, en estas cuestiones no empiezan los problemas ya en esto pues ya a nivel ahora sí que intestinal, no estómago y todo. Sí. Y pues realmente es lo que les digo, hay que vivir lo más tranquilo posible, lo más relajado posible, no es como que vayan a vivir, no, ya, pues, que todo me venga, no, o sea, pero sí hay que tratar de realmente el llevar esa vida tranquila consigo mismo. Les digo, si les cuesta mucho, realmente vayan a terapia, vayan con personas que saben, que los apoyen, que los guíen, sobre todo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Va? Psicóloga, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo quitarme, no sé, estos tipos de pensamientos y tratar de llevar una mejor vida? Y sobre todo, el recordar que nosotros no tenemos la vida comprada. Por eso les digo, vivan el hoy, porque ustedes no saben si, no están asegurados de que si yo salgo ahorita de esta puerta, ya ahí me quedé, no sé, me di un paro y ahí quedé botada. Y ya, así
Tan espontánea es la vida que nosotros no sabemos nosotros cuándo nos llegará el tiempo ni la hora. A veces programamos, les digo, ya tenemos nosotros pensando, ¿no? En grande, ¿no? Ya me voy Sí, a ir, que no sé qué, y haces castillos en el cielo y todo. O ya vives con esa frustración, ¿no? De que mañana voy a pagar o sí. Y es lo que les digo, o sea, te mueres, ¿quién pagó tu deuda? Y ya ahí se murió, no mm, sé, a lo mejor la deuda contigo, ¿no? Y tú sí, probablemente frustrándote, sí. Ujú. tú viviste frustrada por esa deuda, a más no poder, frustrada porque no pudiste cumplir tu sueño, frustrada porque muchas cosas. Eh, y considero, Rosy, que es algo más allá, ¿verdad? Que sí, ahora sí que unado con la salud, el poder vivir, pues, no sé, sanamente en esta cuestión, ahora sí que no, más que nada mentalmente, ¿no? O sea, psicológicamente, Sí, tienes que vivir tranquilo y dinos, ahora sí que a ellos más que nada, ¿cómo podrían tratar de balancear en su vida cotidiana, o sea, todo esto? bien. Al final del día, las emociones son parte de nosotros, ¿no? A veces queremos evitar el miedo, sentir el miedo, a veces queremos evitar sentir ansiedad, pero al final la ansiedad es una emoción natural también, que cumple una función también, y así todas las emociones cumplen una función, pero sí es importante entender de que estas emociones tenemos que sentirlas. Y a veces queremos evitar tanto, ¿no? Sentir, sentir, sentir. No, porque quiero evitar sentir miedo otra vez, quiero evitar sentirme así. Entonces, mejor evado la emoción, ¿no? Evado la emoción. Pero al final, por esta cuestión, es importante también en la cuestión de los miedos, en la cuestión de situaciones a veces difíciles que no queremos tal vez enfrentar, porque a veces eso queremos hacer, como enfrentar realmente lo que está pasando en realidad, enfrentar el dolor, pero al final es algo que se tiene que vivir, se tiene que procesar, se tiene que enfrentar también. Y es importante también comprender que el fracaso es parte de la vida, el fracaso es parte de las situaciones, pero son errores como tal, vamos a decirlo así, son errores, pero el error al final no es una amenaza, porque normalmente cuando tenemos como ese pensamiento perfeccionista, consideramos que es una amenaza y como es una amenaza, no quiero que pase nunca, pero realmente al final los errores es algo que es parte también de la vida y que, como les mencionaba también anteriormente, ¿qué seríamos sin los errores? Pues no hubiéramos aprendido tal vez tanto. Hay cuestiones tal vez que nos arrepentimos, que nos hubiera gustado tal vez reaccionar de manera distinta, pero al final eso podría ser como un impulso, porque al final tal vez tanto dolor que sufriste en su momento, tanta incomodidad que sufriste también en alguna situación, es importante transformarlo, porque también el dolor se transforma. Es casi igual como el amor. El amor se transforma de diferentes maneras, ¿no? Trasciende, pero al igual, algo que casi nadie habla es sobre el dolor, sobre la incomodidad también, que tenemos esa capacidad tal vez de transformarla, de transformarlo tal vez en nuestro impulso, en nuestra motivación para seguir adelante y tal vez seguir adelante con mejores herramientas, con mejor conocimiento, con mejor estrategias, ¿verdad? Porque al final eso es parte de la vida. Y comprendiendo esto, también a aquellas personas les quiero comentar que quienes tengan tal vez este problema del perfeccionismo y se haya convertido realmente en un problema, es importante establecer cronogramas. Si eres una persona que posterga demasiado porque tienes miedo a que las cosas no te salgan a como deberían de ser, trata de llevar tus agendas también porque es algo que te va a ayudar a recordar qué es lo que tienes que hacer y tal vez no olvidar cosas importantes, porque normalmente de ahí viene también la procrastinación, de no poder hacer bien mi agenda o acomodar bien mis tiempos y por eso también se me pasan ciertas cosas, ¿no? La agenda, también la cuestión de saber diferenciar qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar también de las situaciones. Eso es muy importante. Así es, ya escucharon.
considero que pues realmente ha sido todo por el día de hoy. Ahora sí que cerramos con broche de oro. Compártenos realmente, Rosy, así, ahora sí que en breve, realmente todo lo que pues se habló del tema ya para poder finalizar. Bueno, de manera general, de lo que estuvimos hablando el día de hoy sobre el tema, es importante hacer como una reflexión, ¿no? De lo que sí podemos hacer. Y lo que podemos hacer es, primero, tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo es algo que ya me está generando malestar. Dos, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, puedo buscar ayuda, puedo buscar alternativas, comentarle también a las personas que son mi red de apoyo, a familiares, amigos, sobre la situación que estás pasando. También el ser escuchados nos ayuda demasiado también para poder escuchar tal vez alguna opinión con respecto a la situación, algún consejo, pero también entender que necesitamos apoyo psicológico, ser conscientes de eso, que no está mal, tal vez recibir en su momento apoyo de alguien más cuando no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Pero es importante también comprender de que si no tomamos la decisión, a veces pues podemos sentirnos aún peor, ¿no? El malestar puede aumentar también. Importante también mencionar de que si sientes de que estás perdiendo la motivación, ya no encuentras motivos tal vez para comenzar a seguir con o seguir con ese deporte que querías tanto de correr, seguir tal vez con algún plan alimenticio porque perdiste nuevamente la desmotivación, es importante comprender por qué empezaste. No olvides tu objetivo porque ese es el que tienes que recordar y es el que también va a ayudarte a motivarte para seguir con la disciplina. Así es. Así que ya escucharon, ha sido realmente muy satisfactoria esta plática. Esperemos que pronto volvamos a tener a Rosy a lo mejor con otros temas, igual para que ustedes puedan aprender un poquito más sobre pues los temas ahora sí que en este modo de la psicología. Fue un gusto tenerlos ustedes aquí, fue un gusto tenerte aquí, Ay, Rosy. Muchas muchísimas gracias por gracias. ahora sí que tomarte el tiempo de venir aquí, contarnos y platicarnos un poquito de todo. Cualquier cosa, ya saben, ella también tiene a su consultorio aquí y en Villahermosa, cualquier cosa, los datos van a estar apareciendo ahí en pantalla. Y nuevamente, Rosy, muchas gracias por tomarte el tiempo y de venir y a lo mejor nuevamente tengamos, ahora sí te tengamos nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, Tiffany, y muchas gracias también a todos los que nos escuchan por darse el momento, ¿no? De informarse también sobre estos temas que considero que son muy importantes. Así es. Y pues ha sido todo por hoy y muchas gracias por vernos. Nos estamos viendo luego. Adiós. Listo, Rosy. Ya me